Aplica el sermón. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. Mis hermanos, un sermón sin aplicación es como una carta sin dirección. Puede que tenga buenas ideas, pero no va a llegar a su destino. El sermón debe ser aplicado. No solo debe mostrar al auditorio cómo aplicar la verdad predicada, sino que debe persuadirlo a aplicarlo. Sin embargo, aplicar el sermón no es tan sencillo como puede parecer a simple vista. Aplicando las Escrituras conforme a la intención general de las Escrituras. Una de las cosas que casi todo predicador aprecia es que las personas le digan al final del servicio que el sermón le fue de ayuda o pastor, eso era justo lo que yo necesitaba. Y no hay nada de malo en eso. Pero debemos recordar que la opinión de la gente no es una regla infalible en cuanto a si tu predicación fue realmente buena o eficaz en el verdadero sentido de ese término. Graham Goldsworthy, un autor bíblico, él dice algo que a mí me chocó la primera vez que lo leí. Él dice, muchas veces el sermón es considerado eficaz. Es decir, si ahí está. Porque el predicador nos estimuló e incluso nos entretuvo. O quizás nos parece acertado porque confirma nuestras ideas preconcebidas o nuestros prejuicios. Pero el predicador debe tener cuidado, pues las muchas felicitaciones y conversaciones sobre qué buen sermón y cómo el Señor nos bendijo durante su charla puede ser muy seductora. Lo apropiado puede ser evaluado con facilidad con argumentos puramente pragmáticos. O sea, resulta que una hermana fue triste ese domingo a la iglesia y tú dijiste algo que la consoló y te dice, ay pastor, qué buen sermón. Hubo una idea en el sermón que fue de ayuda para esta hermana, pero eso no quiere decir que el sermón haya sido bueno. ¿Cómo evaluar la eficacia de un sermón? Un sermón es eficaz cuando el predicador es capaz de aplicar las Escrituras conforme a la intención de las Escrituras. Importante eso. Un sermón es eficaz cuando el predicador es capaz de aplicar las Escrituras conforme a la intención del texto que tú estás predicando. Dios nos habla en su palabra con un doble propósito, para que le conozcamos a Él redentoramente y para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Esa es la meta de la redención, ser conformados a la imagen de Jesús, quien es a su vez la imagen de Dios. Bueno, eso debe ser también la meta de la aplicación en la predicación de las Escrituras. Que conozcan a Jesús y que sean movidos a ser cada vez más como Jesús. Esa es la relevancia de las Escrituras, la relevancia propia de las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que determina que un sermón fue bueno? Cuando el Evangelio de Cristo fue claramente presentado y claramente aplicado. El Evangelio de Cristo. Otra vez, dice, creo que fue Goldsworthy, el Evangelio no solo define el problema y la respuesta de Dios a este, debe definir también los términos cristianos a utilizar para evaluar sermones. La primera pregunta que debemos hacernos no debe ser, ¿qué fue lo eficaz? ¿O fue de ayuda o nos bendijo? No. La pregunta es, ¿de qué forma el estudio o sermón dio testimonio de Cristo y de su evangelio como poder de Dios para salvación? Eso es lo que determina que un sermón fue bueno. Tú puedes salir y decir, el evangelio fue claramente expuesto. Y cómo el evangelio puede ser aplicado en la vida del oyente, conforme al texto.
Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás exponiendo 1 Timoteo 4:7. ¿Alguien recuerda qué dice 1 Timoteo 4:7? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Déjame hacer una pregunta. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? ¿Cómo? Haciéndola. Pero más práctico. Bueno, una de las formas, si nosotros queremos ver cambios duraderos en nuestra vida, es que debemos practicar las llamadas disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? Leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, tener comunión santificante con hermanos. Esos son los medios de la gracia. Leer libros edificantes. Debemos participar de la cena del Señor, etcétera, etcétera. Pero al aplicar este pasaje, es de suprema importancia que entendamos cuál es el papel que juegan estas disciplinas en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque debido a la tendencia de nuestros corazones hacia el legalismo, fácilmente la práctica de esos medios pueden convertirse en instrumentos para hallar el favor de Dios. Voy a leer la Biblia para que Dios me bendiga. Voy a orar para que Dios me bendiga. Voy a venir a la iglesia para que Dios no me castigue. Entonces, yo estoy usando los medios de gracia, pero no para hallar gracia, sino para hallar el mérito, para hallar favor. Como si el mero hecho de leer la Biblia, orar, ayunar, hace que Dios me ame más. Y eso es legalismo. Cuando el creyente cae en esa trampa, pronto se encontrará preguntándose, ¿cuánto puedo aportar que sea suficiente para llegar a ser más merecedor del amor de Dios? O sea, ¿cuántos capítulos de la Biblia hay que leer como para que Dios diga, estuvo bien eso? ¿O cuánto tiempo hay que orar? ¿O a cuánta gente hay que evangelizar? Yo conozco un hermano que estaba en una iglesia bien legalista, que de verdad casi cae en locura, literal. Él me decía, mira, a mí la doctrina de la gracia me rescataron de yo parar en loco. Porque yo decía, yo debo predicar el evangelio, yo debo predicar el evangelio. Ok, ¿a cuánta gente? Por lo menos a 2 personas todos los días. Pero entonces después que le predicaba el evangelio a 2 personas todos los días, decía, ¿y por qué no a 3? ¿Y por qué no a 5? ¿Y por qué no a 10? Dice, mira, llegó un momento que yo no hacía nada, no podía hacer nada, porque yo tenía que estar las 24 horas predicando el evangelio. Y llegó un punto que ya no dormía, bueno, cayó en una depresión que por poco enloquece. Esa es la raíz, o mejor dicho, el legalismo es la raíz de esa locura. Miren, mis hermanos, cuando nosotros comparamos la magnitud de la santidad de Dios con nuestro débil esfuerzo, inmediatamente nos damos cuenta que nuestro mejor desempeño, mejor desempeño, nunca va a poder llenar la medida. Nosotros nunca llenamos la medida. Ni cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a poder enseñar ejercítate para la piedad? Voy a exponer ejercítate para la piedad. ¿Cómo yo puedo exponer ese versículo y hablarle a los hermanos de que deben leer la Biblia, de que deben orar, de que deben usar los medios de gracia, de que deben venir a la iglesia? ¿Cómo hacemos eso sin caer en el legalismo? Dice alguien, en vez de contemplar el amor de Dios como un pozo lejano al que solo podemos tener acceso por medio de un esfuerzo interminable, debemos verlo más bien como el aire que nos rodea. El amor de Dios es como el aire que nos rodea. De ese modo no vamos a percibir los medios de gracia como las medidas que tomamos para producir el amor de Dios por nosotros, sino simplemente como los medios para hacer un uso más pleno de la provisión de ese amor que ya nos rodea por todas partes. Cuando tú abres la boca para respirar, pues imagínate que tú estás tupido, tienes que abrir la boca para respirar. ¿Tú lo haces para merecer el aire o para absorberlo?
Pero cuando tú usas los medios de gracia, no es para merecer el amor de Dios, es para absorberlo. Es que tú vas a estar más consciente del amor de Dios leyendo su palabra. Y te vas a llenar más del amor de Dios. Pero no lo vas a merecer más. Tú vas a llenarte más de ese amor. ¿Se dan cuenta? Entonces yo debo predicar, perdón, ejercítate para la piedad, lo debes predicar evangélicamente. De manera que los hermanos salgan estimulados de la iglesia a leer más la Biblia, a orar más, a leer buenos libros cristianos, todo eso, pero al mismo tiempo por razones y motivaciones evangélicas y no por un complejo de culpa. ¿Cómo hacemos eso? Debemos predicar el evangelio. El evangelio debe ser la atmósfera de nuestro sermón. Prepara la introducción y la conclusión. Ya después que tú tienes, este es el cuerpo de mi sermón, ahora voy a introducirlo y voy a concluirlo. De paso, Ricardo, déjame decirte algo ya directamente a ti. Aún las personas que no escriben su sermón completo, muchas aconsejan escribir la introducción y la conclusión. Muchos aconsejan eso. Porque algunas personas dicen, en los primeros 5 minutos de la predicación, tú o atrapas a la gente o la pierdes. Entonces tú tienes que pensar muy bien cómo tú vas a introducir tu sermón, para que no lo digas siempre de la misma manera. Hay gente que siempre, invariablemente, comienza su sermón diciendo, la semana pasada vimos y esta semana vamos a ver esto. Pero hay muchas formas de introducir un sermón. Una buena introducción no solo introduce, también atrapa. Una buena introducción logra al menos 3 propósitos. Despertar el interés de los oyentes por el asunto que vamos a exponer, presentar el tema y preparar al auditorio para entenderlo. Eso hace una buena introducción. Cuando nos colocamos detrás del púlpito, no debemos asumir que todo el mundo está preparado para recibir la predicación o para ponerle atención. Más bien debemos suponer que hay algunos en la iglesia que no tienen el menor interés de oírnos. Gánate su atención. La introducción debe persuadir al auditorio de que lo que tú vas a decir es digno de ser oído. Persuádelos. Algunos principios generales sobre la elaboración de la introducción. En primer lugar, obviamente la introducción debe estar íntimamente relacionada con el tema. Pero al mismo tiempo debe ser distinto. O sea, no debemos anticiparnos en la introducción a lo que luego corresponde al cuerpo del sermón, porque tú estás introduciendo. La introducción prepara al auditorio para lo que vamos a tratar, pero no entra a desarrollarlo. ¿Se entiende, verdad? ¿Me doy a entender? ¿Sí? En segundo lugar, generalmente hablando, la introducción debe ser breve. Tomé una clase de predicación expositiva el verano pasado en el seminario y mi profesor decía que no era una clase de predicación expositiva, pero eso no viene al caso, era una perspectiva bíblica, histórica y teológica de la predicación, esa era la clase. Y el profesor decía, una introducción no debe durar más de 3 minutos. Yo creo que eso es un poco dogmático, pero es una medida. Lamentablemente es muy común, sobre todo en los predicadores jóvenes, dar una larga introducción. Dice Brodus, por cada sermón que peca por lo abrupto de su introducción, hay 100 que pecan por lo largo y cansado de su prefacio. 3. La introducción, esta la cita de Brodus, la introducción debe consistir de una sola idea completa. Debe llevarnos al cuerpo del sermón y no a otra introducción.
En otras palabras, alguien decía, no hay para qué hacer un pórtico que nos lleve a otro pórtico. El pórtico te lleva a la casa directamente, pero no a otro pórtico. Y eso es lo que suele suceder cuando las introducciones son largas y complejas. Ese tipo de introducción que le hace sentir al oyente que lo metieron en un laberinto y no sabe cuándo es que va a salir ni cómo. Los laberintos son buenos para jugar al escondite, no para las introducciones de sermones. Cuarto, la introducción debe ser interesante. La introducción debe ser interesante. No es que tiene que ser espectacular, porque hay gente que se pasa horas buscando una cosa súper espectacular. Y no tiene que ser así, es simplemente una introducción. Pero dice alguien, los primeros minutos del sermón son cruciales. Es en esos momentos que el ministro se ganará o perderá la atención de la congregación. Ahí está James Braga. Quinto, la introducción nunca debe ser una apología, y en esto sí yo soy dogmático. La introducción nunca debe ser una apología. Por ejemplo, hola hermano, yo no tuve mucho tiempo para preparar mi sermón de hoy, así que yo les pido por favor que tengan paciencia. No, un embajador de Dios no habla así. Un embajador de Dios habla con autoridad. O por ejemplo, puede ser que el sermón de hoy suene como un poco técnico, pero es que ya tú te estás excusando antes de empezar. Una vez estaba en una conferencia y oí un predicador que empezó hablando, parecía muy humilde, pero era diciendo algo como, bueno, después de todos estos predicadores que han pasado por aquí, imagínense como que yo, de verdad, yo no soporto eso. Es como que me causa un cortocircuito espiritual, a menos que sea un chiste. Y una cosa, hay veces que hay buenos chistes que introducen un sermón. Una vez oí ¿saben quién es Francis Chan? Una vez estaba en una conferencia y Francis Chan estaba ahí y él contaba que dice que ahí habían grandes predicadores y lo invitaron a predicar a él. Y entonces él decía que cuando él se graduó del seminario, del Master Seminary creo que fue, John MacArthur estaba sentado en primera fila y dice que él estaba allí predicando y siempre que él citaba una palabra griega miraba a MacArthur para ver si MacArthur se lo aprobaba y como si estaba impresionando a John MacArthur. Y entonces cuando él terminó de predicar, la esposa lo llamó y le dijo, pero ¿qué tú has hecho? Tú estabas predicando, y para colmo de males el tema de su sermón era cómo vivir en la presencia de Dios. Y tú estabas predicando de cómo vivir en la presencia de Dios pendiente de John MacArthur. Y dice, por eso cuando yo venía para acá, mi esposa me agarró y me dijo, Francis, no trates de parecer que eres inteligente, sé tú mismo. En otra palabra casi le dijo bruto, pero bueno. Sí, exacto. No trates de parecer que tú eres inteligente, sé tú mismo y tú no eres inteligente. Ok. Hermanos, cuando un predicador comienza su sermón pidiendo excusas, no se está ganando la simpatía de la gente, está perdiendo el respeto. Tú eres un embajador de Dios. Sea que pudiste preparar el sermón bien o que no lo pudiste preparar bien, tú eres un embajador. Párate y predica. Otra cosa es un error muy común. Pensando en esta semana de qué iba a predicar, se me ocurrió que tal vez podía tratar este tema. O sea, que ese tema no era tan importante y a ti se te ocurrió de repente porque tú no tenías otra cosa de qué hablar. Eso es una forma también muy mala de comenzar una predicación. Mis hermanos, un buen predicador no es el que tiene que decir algo, es el que tiene algo que decir. Y son dos cosas muy diferentes. No es, bueno, ya me toca el domingo y yo tengo que decir algo. No, tú tienes algo que decir.
Y algo que es importante, y hazle sentir a la gente, óyeme, tú tienes que oírme, lo que yo tengo que decir, que no se lo diga así, pero tu postura, tus palabras, tu gesto, le estás diciendo a la gente, yo vine aquí a decir algo súper importante, algo de vida o muerte. Así que lo mejor que tú puedes hacer es oírme. En sexto lugar, las introducciones deben ser variadas. Si nosotros comenzamos los sermones de la misma manera domingo tras domingo, nos volveremos predecibles y aburridos. Debemos variar la presentación de nuestras introducciones. Y hay muchas formas en que nosotros podemos iniciar una predicación, estadísticas actuales que señalan un problema contemporáneo sobre el cual se habla en el mensaje. Por ejemplo, ayer estaba viendo unas estadísticas que en China se producen 100 millones, 1 millón de divorcios al año. Y de ese millón de divorcios, 100,000 de las parejas vuelven a juntarse otra vez, se vuelven a casar. Una estadística interesante para comenzar un sermón sobre matrimonio. Ilustraciones históricas que sirven para familiarizar a los oyentes con el tema, sucesos actuales que se relacionan con el mensaje, historia de la vida real, ilustraciones biográficas, citas contundentes, preguntas retóricas dirigidas a la congregación. ¿Alguna vez has pensado ahorcar a tu marido? Este es un buen momento para que me escuches, para que no lo ahorques. Experiencias personales del predicador, problemas relacionados con la vida. Hay muchas cosas. Confusión contemporánea en cuanto a la enseñanza bíblica que el predicador va a tratar. Correspondencia personal interesante, una carta. En estos días recibí una carta muy interesante donde una persona me planteaba la siguiente pregunta. La gente ya está esperando cuál es la pregunta. ¿Se quedaron esperando? Yo no tengo, lamentablemente yo no recibí ninguna carta en estos días. Relatos imaginarios, parábolas de la vida real, sugerir una situación hipotética y luego preguntar cómo tú reaccionarías a una situación como esa. Y por último está la conclusión. Cuando hayas dicho lo que ibas a decir, concluye de una vez. Concluye de una vez. Como su mismo nombre lo indica, la conclusión es la parte final del sermón, donde se concluye el tema que el predicador ha venido tratando, con el objetivo de producir un impacto duradero en la mente y el corazón de los oyentes. Y esa parte del sermón es tan importante como el buen aterrizaje de un avión. ¿A ustedes no les ha pasado, honestamente, que están oyendo un predicador y ustedes sienten como que el avión gira y gira y gira y tú dices, ¿cuándo es que va a aterrizar este hombre? ¿No le ha pasado? Porque ya llegó a la conclusión y ahora comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, yo no sé si soy yo que tengo poca paciencia, pero a mí eso me desespera. Cuando ya yo, sobre todo cuando un predicador dice, y por último, y pasan como 5 minutos, yo digo, pero dijo por último, hace como 5 minutos. Y hay otros que lo hacen peor, porque entonces dicen como 3 veces, y por último, ya yo no le creo. Ya va 3 veces que me dice que está acabando y no acaba. Una conclusión bien preparada no solo dejará bien claro en la mente de los oyentes qué es lo que se espera de ellos, sino que los motivará a hacer lo que se espera de ellos. Una conclusión débil, en cambio, puede debilitar el impacto que pudo haber causado el resto del sermón. Debilita el sermón. Característica de una buena... mi asistente no lo puso ahí. Pero característica de una buena conclusión. Es dinámica y contiene una aplicación, por lo menos. Es dinámica y contiene una buena aplicación. Nunca introduce material nuevo, sino que enfatiza lo que ya ha sido dicho. Lo que tú ibas a decir ya lo dijiste, no introduzcas más material.
3, debe ser breve. Y sobre todas las cosas, debe concluir de una vez. Como yo decía, si hay algo frustrante para una congregación, es cuando el predicador da la impresión de que está a punto de aterrizar y de repente el avión es así, ¡guau! Y vuelve otra vez. Porque él hasta iba bajando el tono, como que tú dices, ya se está acabando. Y de repente el tipo coge un brío y agarra por ahí. Tú dices, ¿qué fue? Eso es súper frustrante. La conclusión no siempre posee la misma forma, varía de acuerdo al mensaje, al auditorio e incluso a la personalidad del predicador. Podemos concluir el sermón revisando las informaciones más importantes del sermón en torno a la idea central. ¿Qué hemos visto hoy, hermanos? Hemos visto en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, boom, y la aplicación y ya. Puede ser con una serie de aplicaciones prácticas. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay al menos 3 cosas que yo quiero dejar en vuestra mente. En primer lugar, pan. En segundo lugar, tan. En tercer lugar, pan, ya. Una ilustración que arroje luz sobre el tema o sus aplicaciones. Yo me acuerdo, hace años oí esta ilustración acerca del Evangelio y me encantó. Donde decía que cuando Ulises volvía de la guerra de Troya y volvía para Ítaca a encontrarse con su esposa Penélope, tenía que pasar por la isla de las sirenas. Y la isla de las sirenas eran terrible y peligrosa porque las sirenas eran mujeres muy hermosas que tenían un canto fascinante que atraía a los marineros a sus costas. Y cuando los barcos se dirigían hacia las costas para llegar a donde estaban las sirenas, estaba lleno de roca el sitio y los barcos encallaban. Y entonces de repente las sirenas se convertían en monstruos horribles que devoraban a los marinos y se los comían vivos. Ulises, cuando iba para Ítaca, obviamente, hermanos, esto es ficción, no lo vaya a ser que cuando Ulises iba para Ítaca de vuelta y tenía que pasar por la isla de las sirenas, él estaba muy curioso. ¿Qué tan hermoso puede ser ese canto que atrae a los marineros de esa manera y los hipnotiza de esa manera? Así que él le pidió a los marineros que lo amarraran al mástil de la embarcación y a todos ellos les pidió que se pusieran cera en los oídos para que no puedan escuchar el canto de las sirenas. Así que yo voy a oír el canto y por más que yo les ruegue que me suelten, no lo hagan hasta que estemos lejos de la isla y a salvo. Así que Ulises, amarrado al mástil, es una escena muy famosa de la Ilíada de Homero, amarrado al mástil de la embarcación, pudo escuchar el canto de la sirena y dice que algunas de ellas se convertían en Penélope, en su esposa, y le decían, Ulises, ven. Y él le gritaba a los marineros que por favor que lo soltaran, pero como ellos no lo oían, pudieron pasar a salvo. Hubo otro marino que fue Jasón de Sosípater, que tuvo que pasar por la isla de las sirenas, pero él tuvo una mejor idea. Él llevaba en el barco a Orfeo, y Orfeo era un compositor tan bueno. Y él le dijo, mira, cuando estemos pasando por la isla de las sirenas, tú vas a comenzar a tocar tus mejores canciones, de tal manera que los marineros en el barco no presten atención al canto de la sirena, porque tu canto será mucho más hermoso. Y entonces, usando esa ilustración, que por cierto no es original, yo le decía a los hermanos, estas 2 historias ilustran el legalismo y el evangelio. El legalismo te amarra al mástil de la embarcación para que tú no peques. Pero el evangelio toca una música tan sublime que cuando tú la escuchas tú dices, el mundo no vale la pena. Entonces, ¿cómo tú vas a evitar que tus hermanos pequen? Amarrándolos al mástil de la embarcación, creándoles un complejo de culpa para que no pequen, o les vas a tocar la hermosa canción del evangelio para que los hermanos se den cuenta que el mundo no vale la pena. Fíjese, es una ilustración muy impactante para terminar un sermón que ilustra lo que es el evangelio en comparación con el legalismo. Entonces, una historia es como esa, y déjalo ahí ya.
que deja a la gente como... Oremos. Oremos, vamos a orar. Por ejemplo, no es bueno tener paréntesis durante que se está predicando una predicación. Un paréntesis. Ajá, que puedes de repente salirte del tema por alguna cosa que salió como... Eso puede pasar. A veces yo digo, de paso, hermanos, pero algo que es como un pequeño desvío, porque esto es importante, pero seguimos aquí. Puede pasar. Muy rápido y evitarlo. Sí. En este asunto, hermanos, como en todo lo que hemos tratado en esta clase, la práctica nos hará cada vez más diestros en la aplicación de estos principios a la hora de redactar la conclusión. Yo recuerdo que hace mucho mi esposa me dijo, mi amor, últimamente tú te has cogido con las mismas aplicaciones. Mi esposa es una buena crítica de sermones y eso me llevó a pensar en cómo aplicar mejor mis sermones, en cómo no decir siempre las mismas cosas, sino pensar en toda la gama de personas que hay en la iglesia. En la iglesia hay solteros que se quieren casar, hay casados que se quisieran morir, hay de todo, hay gente que no tiene trabajo, o sea, si tú piensas en toda la gama que tienes en la iglesia, tú vas a ver que hay muchas aplicaciones que se pueden traer. Por si acaso, yo no soy uno de esos. Ok. Otra cosa rara, y ya con eso sí concluyo, aunque la conclusión debe escribirse al final, lo ideal es desarrollar el sermón con la conclusión en mente. ¿Por qué? Bueno, porque si tú tienes una idea clara de la aplicación central que tú quieres dejar en el corazón de tus oyentes, tú vas a poder ir dirigiendo el sermón hacia esa meta. Es como irle clavando el cuchillo poco a poco hasta cuando llegas a la conclusión, ¡rap!, se lo entras hasta el fondo. Pero si tú puedes tener la conclusión más o menos en mente antes de escribirla, hasta que llegues al final. Haddon Robinson dice que la aplicación o utilidad del sermón comienza en la introducción, no en la conclusión. De hecho, a veces pasa, y para mí son de los mejores sermones que yo he oído, que presenta un problema en la introducción, luego viene el cuerpo que va resolviendo el problema, pero la conclusión dice, ustedes recuerdan, hermanos, que al principio dijimos esto, miren aquí dónde está el asunto. Y es como si volvieras de nuevo y tomas al principio y los hermanos pueden ver toda la relevancia al final. Bueno, hermanos, yo con esto concluí lo que iba a dar. Yo les añadí en el bosquejo un material más que simplemente lo añadí para por si acaso daba el tiempo, pero sabía que no iba a dar el tiempo probablemente para eso, que es ya el acto de predicar. Pero esta clase no era del acto de predicar, era de la predicación expositiva. Entonces, hasta aquí llegó el material. ¿Alguna pregunta? Lo que dijo usted ahorita acerca de que ir enfatizando la conclusión de cada división, ¿te parece que es muy apropiado para el sermón de evangelismo ir atrapando la mente en la persona de Jesús desde el principio, desde la introducción, para que no se caiga de novedad al final? Bueno, eso pienso. Lo que pasa es que aquí yo tendría que definir qué es un sermón evangelístico, porque para mí todos los sermones deben ser evangelísticos, en el sentido de que yo le predico el evangelio a los cristianos todos los domingos. Hay sermones que tienen un énfasis mayor en el evangelio para los inconversos, pero todos los sermones tienen un énfasis en el evangelio. Hay sermones que yo lo que hago es que al final tengo aplicaciones para los dos grupos, aplicaciones para el creyente y para los incrédulos. Y a veces hay sermones como el que prediqué el domingo pasado en nuestra iglesia, que yo le decía a los hermanos, inviten inconversos porque este sermón va a tener una fuerte carga evangelística, pero no era que no tenía enseñanza para la iglesia, pero siempre el evangelio está en primera línea, en ese sentido. Por eso
tengo temor. Yo no tengo problemas en usar la expresión predicación evangelística, pero a veces me da temor porque hay personas que cuando escuchan predicación evangelística es como, que van a hablar los inconversos, lo mismo de siempre, que se arrepientan y por lo tanto eso no es para mí. Yo de hecho, el otro día, bueno, no el otro día, hace unos años íbamos mi esposa y yo para Colombia y estábamos ahí sentados en el avión y de repente viene la azafata y dice, van a dar los famosos cosas de seguridad. Y yo no sé ustedes, pero yo nunca la oigo, nunca. Cuando la mujer, yo no sé si de verdad si vale la pena. ¿Ustedes creen que después que el avión se estrelle, de que póngase el cinturón de seguridad? ¿Y para qué? Para que encuentren el cadáver más rápido. O sea, yo no entiendo para qué es eso. Pero bueno, el asunto es que yo nunca oigo las cosas de la seguridad. Entonces, la azafata comienza y yo estoy distraído como siempre, pero de repente me volteé a mi esposa y le dije, wow, Gloria, a mí se me acaba de ocurrir algo. Yo creo que en la iglesia, cuando se le dice a los hermanos que se va a predicar el evangelio, hacen lo mismo que estamos haciendo tú y yo con respecto a esa señora. No le ponen atención. Ya yo sé, el evangelio, lo mismo de siempre. Yo no voy a ponerle caso. Entonces, la verdad es que el diamante del evangelio tiene tantas caras que tú nunca lo agotas. Nosotros no vamos a pasar la vida oyendo el evangelio de Jesucristo y nunca lo vamos a cubrir entero. Pero hay hermanos que piensan que el evangelio es, tú eres pecador, te vas para el infierno y Cristo murió por tu pecado, cree y arrepiéntate. Eso es el evangelio. Entonces, ya yo he oído eso desde que yo estoy chiquito, yo no quiero oírlo más. Y cierran los oídos. Y por eso yo me cuido de no usar la palabra predicación evangelística para que los hermanos no apaguen el receptor y me oigan como a la azafata. Digo, si ustedes le ponen, señores, si ustedes le hacen caso a la azafata, está bien. Yo no estoy criticando eso. De las 7 que he tenido, tuve una iglesia, primera de Chihuahua, que me decían que en la mañana predicó un sermón a la iglesia y en la tarde a los invitados inconversos, ¿no? Yo nunca le hice caso realmente a eso, aunque al principio me cautivó, sino que todo el día yo daba énfasis a Jesucristo. Es interesante que Martin Lloyd-Jones en su iglesia él enfatizaba más la edificación en los cultos de la mañana y en la tarde enfatizaba más el tema para los inconversos. Pero tú lees un sermón de Martin Lloyd-Jones y siempre tiene instrucción y siempre tiene el evangelio. Pero le llaman sermones evangelísticos. De hecho, hay una colección de sermones de Lloyd-Jones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de sermones evangelísticos. Y son los que predicaba en la tarde. Pero para él era predicar para edificar y para salvar. ¿Alguna otra pregunta? El sermón tiene que durar cierto tiempo. El sermón tiene que hacerse para cierto tiempo, 30, 45, una hora, o hora y media, o se hace aburrido una hora y media, o ¿cuál sería el tiempo ideal? Qué buena pregunta. Te voy a responder con las palabras de Spurgeon. Él decía, cuando le preguntaban eso, ¿cuánto debe durar un sermón? Él decía, termina de predicar cuando la gente todavía te quiere seguir oyendo. ¿Cuánto es eso? Depende del predicador. Hay predicadores que tú lo puedes oír una hora y hay predicadores que a la media hora tú te quieres suicidar. Entonces, depende del predicador. O sea, termina cuando todavía la gente te quiere seguir oyendo. Ahora, introducir un sermón, el cuerpo del sermón y la aplicación del sermón, eso no se hace en 15 minutos. Definitivamente. Yo veo iglesias que en 15 minutos cantan hora y media y predican 15. Yo no entiendo eso. Porque de verdad, 15 minutos no es suficiente para tú poder hacer eso. Una breve meditación, por ejemplo, nosotros cuando celebramos la Cena del Señor en nuestra iglesia, hacemos una meditación que prepare a la gente para la Cena del Señor. Y puede durar, rara vez dura 15 minutos, pero puede durar 20 minutos. Pero una meditación, no es un sermón. Pero yo creo que la regla de Spurgeon es apropiada. Y ahí tú tienes de verdad que recibir crítica honesta de parte de tu esposa, de parte de la gente de la iglesia, sobre todo de los hermanos más sabios. Si te dicen, mi hermano,
te estás pasando. Una de las cosas que nosotros hacemos cada martes en nuestro consejo de pastores, somos 10 pastores, y el martes nos reunimos siempre, el consejo de pastores, y el primer punto de la agenda después de orar es revisar lo que pasó el domingo. Revisamos los himnos, revisamos todo. Y se revisa la predicación. Y a veces hay hermanos a quienes le hemos dicho, hermano, y a mí me lo han dicho también, hermano, tu sermón pudo haber durado 15 minutos menos y hubiera sido mucho mejor. Y a veces hay predicadores de nuestra iglesia que han comenzado a predicar largo consuetudinariamente. Hay que decirle, hermano, tú estás predicando demasiado largo. Entonces, una vez Spurgeon decía, cito mucho Spurgeon, pero una vez decía Spurgeon que, yo no sé si ustedes leen sermones de Spurgeon, uno lee a Spurgeon y uno se muere de la risa, porque a veces tiene una ironía santa, que de un predicador de campo. Ustedes saben que en los campos hay que ordeñar la vaca cada cierta hora, porque si no le da mastitis, hay que ordeñar a la vaca. Y entonces unos hermanos del campo comenzaron fueron a donde Spurgeon a quejarse porque el predicador que habían invitado, un predicador joven, predicaba tan largo que a los hermanos no le daba tiempo a ir a ordeñar la vaca a la hora correcta. Y de repente Spurgeon sale en el sermón y dice, deberían denunciarlo a la Sociedad Protectora de Vacas por estar haciéndole daño a la vaca, que predique más corto y que le vayan a ordeñar la vaca. A la Sociedad Protectora de Animales, yo no sé qué. Spurgeon era genial. Como cuando le preguntaron una vez, dice, de los predicadores aburridos, Martin Lloyd decía, si es aburrido no es predicador. La predicación no es aburrida, no puede serlo. Y decía que dos hermanos se encontraron de dos iglesias diferentes y entonces un hermano le decía, yo estoy ya que no aguanto al predicador de mi iglesia porque es insufrible, lo mismo todos los domingos, din don, din don, din don. Y el otro le dijo, tú sí tienes suerte porque el mío suele din, 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 din. Ahora, uno captaba perfectamente lo que Spurgeon quería decir. Él no usaba el humor por usarlo, no era un payaso, pero sí tenía buen sentido del humor y lo sabía usar en el púlpito. ¿Alguna otra pregunta? Nada más la introducción, si es esa que dijo, es después de las aplicaciones y si le hace un llamado a los inconversos, ¿es hasta el último o dónde va? Depende, hay momentos que tú dices, wow, yo no quisiera que un llamado a los inconversos quite la atención de los hermanos de esto tan importante que yo quiero que quede en sus mentes y en sus corazones. Y yo prefiero o no hacer ningún llamado al inconverso, que por cierto, cuando hablo de llamado me refiero a persuadirlo al arrepentimiento, no llamarlo aquí, ni al frente, ni nada de eso. Sí. Pero persuadirlo al arrepentimiento, a veces yo prefiero ni hacerlo, para no quitar la impresión en los hermanos. Entonces, todo depende. O hacerlo antes y dejar entonces la parte aplicación para los creyentes al final. No hay una... ¿Entonces la conclusión va antes de las aplicaciones o al final de las... Es que las aplicaciones son la conclusión. O tú puedes ir aplicando en todo el sermón, como tú quieras. Ok, eso era buena la pregunta, porque las aplicaciones siempre las hace uno y eso es lo que yo pensaba que era la conclusión, entonces estoy bien. No, a veces tú vas aplicando a medida que el sermón va caminando. Ajá, pero siempre al último se hace la aplicación. Por lo menos algo que cierre el sermón, o sea, que traiga todo lo que tú has hablado y lo lleves ahí a una idea. Pero no necesariamente es, bueno, ok, a la luz de esto vamos a ver tres aplicaciones. Puede ser que esas 3 aplicaciones tú las digas en el cuerpo del sermón y al final más bien recojas todo y termines con una ilustración que impacte la mente y el corazón de los hermanos o que lo haga memorable para que recuerden la carga del sermón.